Si tu corazón se siente agotado hoy, si la ansiedad te ha susurrado mentiras al oído, respira profundamente. Estás aquí, en este momento, y la presencia que lo sostiene todo está contigo. No importa el peso que cargues o lo que te haya sucedido ayer, hoy es un nuevo amanecer para tu alma. Permítete soltar por un instante ese nudo de preocupaciones que aprieta tu pecho. Dios te mira con una ternura incondicional y te invita a reposar. Este no es un tiempo para buscar respuestas complicadas, sino simplemente para sentir el refugio de la fe. Imagina que todo el ruido de fuera se apaga y solo queda el suave eco de la esperanza. Que la paz que buscaste todo el día te encuentre ahora. Muchas personas han intentado documentar las maravillas que la fe ha cumplido en sus vidas, las promesas que se han hecho realidad justo como fueron anunciadas, transmitidas por aquellos que las vieron con sus propios ojos y dedicaron su vida a este mensaje. Y con esta intención, con un profundo deseo de verdad y orden, me he propuesto escribirte este relato para que conozcas la certeza de lo que ya has aprendido en el fondo de tu espíritu. Queremos que el fundamento de tu esperanza sea firme y claro. Mientras nos preparamos para sumergirnos en esta historia de amor y milagros, quiero pedirte un favor muy sencillo. Si este momento de paz te está sirviendo de consuelo, por favor, suscríbete a este canal. Es la forma más cariñosa que tenemos de saber que estamos construyendo una comunidad de almas en reposo. Y ahora, una pequeña interacción para acompañar nuestro camino. Me encantaría saber, en los comentarios, si alguna vez has recibido una noticia que te ha llenado de temor, pero que luego se ha transformado en un motivo de inmensa alegría. Compártelo si te apetece y siente cómo tu experiencia inspira a otros. En aquel tiempo, bajo el dominio del rey Herodes en Judea, había un hombre de fe, un sacerdote llamado Zacarías. Su esposa era Elisabet, también descendiente de una estirpe de siervos de Dios. Ambos caminaban en rectitud ante los ojos del Creador, cumpliendo cada mandamiento y decreto sin reproche. Sin embargo, llevaban una gran tristeza. No tenían hijos y ya eran ancianos. Su mayor anhelo parecía imposible de alcanzar. Un día, mientras Zacarías cumplía su servicio sacerdotal en el templo, le tocó en suerte la honrosa tarea de entrar en el santuario para quemar incienso, mientras la multitud de creyentes oraba fuera. En ese instante, una visión lo paralizó. Un ángel del Señor apareció, de pie, justo a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó, el miedo se apoderó de él, pero el ángel, con una voz que disipaba el terror, le dijo: «No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Él será un gozo inmenso, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor». El ángel le advirtió que no bebería vino ni licor, y que sería lleno del Espíritu Santo incluso antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel regresen al Señor su Dios, continuó la voz celestial. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, preparando así un pueblo listo para recibir al Señor. A pesar de la promesa, la mente humana dudó. Zacarías le preguntó al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Yo soy un anciano, y mi esposa ya es de edad avanzada». El ángel le respondió con autoridad: «Yo soy Gabriel, el que permanece en la presencia de Dios, y he sido enviado para traerte estas buenas nuevas. Y debido a que dudaste de mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo, quedarás en silencio, incapaz de hablar,
hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, la gente afuera esperaba a Zacarías, preguntándose por qué tardaba tanto en el templo. Al salir, no podía hablar, solo podía hacerle señas, y comprendieron que había tenido una visión. Cuando terminó su tiempo de servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth concibió y se mantuvo en reclusión por 5 meses. En su soledad agradecida, ella decía: «El Señor me ha favorecido y ha quitado de mí la vergüenza que sentía ante la gente». Siente esta verdad. A veces, el silencio precede al milagro y el aislamiento es el espacio donde Dios quita nuestras vergüenzas secretas. Oramos: Señor, que nuestra fe no se detenga ante lo que parece imposible, sino que se abra a la certeza de que tu palabra siempre se cumple. Danos la gracia de esperar tu tiempo, incluso en el silencio. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea. Fue enviado a una joven virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su presencia y le dijo con reverencia: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Estas palabras la turbaron profundamente, y se preguntó qué clase de saludo era ese, pero el ángel la tranquilizó. «No temas, María, has hallado favor ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin». María, con la inocencia y la pureza de su corazón, preguntó: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que soy virgen?». El ángel le respondió con una verdad que desafía toda lógica humana: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al santo niño que nacerá lo llamarán Hijo de Dios. Mira, tu parienta Elizabeth, a pesar de su vejez, también ha concebido un hijo. Ella, a quien llamaban estéril, ya está en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». La respuesta de María es un eco de la humildad total, un acto de entrega que resuena a través de los siglos. Ella dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo tal como has dicho». Y después de esto, el ángel la dejó. En esos días, María se puso en camino y fue deprisa a una región montañosa, a un pueblo de Judea, donde vivían Zacarías y Elizabeth. Apenas Elizabeth escuchó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto que saldrá de tu vientre. Pero ¿cómo es que me ha concedido tanto honor, que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como oí tu saludo, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá». Y María, con el alma desbordada de gozo y gratitud, elevó un canto que conocemos como el Magnificat, una oración que es a la vez una promesa y una profecía. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Cantó sobre la misericordia de Dios que se extiende a quienes le temen, sobre cómo Él exalta a los humildes y derriba a los soberbios, sobre el alimento para los hambrientos y el olvido para los ricos, y sobre su ayuda fiel a su pueblo, Israel, recordando siempre la promesa que hizo a nuestros antepasados.
María se quedó con Elizabeth cerca de 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando llegó el momento, Elizabeth dio a luz a su hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado gran misericordia y se alegraron con ella. A los 8 días, cuando fueron a circuncidar al niño, querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero su madre se opuso. «No», dijo ella, «tiene que llamarse Juan». Ellos argumentaron que nadie en su familia tenía ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo quería llamarlo. Zacarías pidió una tablilla y, para sorpresa de todos, escribió: «Su nombre es Juan». Al instante, su boca se abrió y su lengua se soltó, y comenzó a hablar alabando a Dios. Un temor reverente se extendió por la comarca, y la gente se preguntaba, ¿qué irá a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba evidentemente con él. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el Salvador, sobre la salvación que Dios estaba levantando en la casa de David, y sobre su propio hijo dijo: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados». Habló de la tierna misericordia de Dios, por la que la luz del amanecer nos visitará desde lo alto, para iluminar a los que viven en la oscuridad y en la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Siente en tu interior esta verdad. Dios no se olvida de las oraciones que has elevado en el silencio. Él está preparando algo grande. Señor, abre nuestros ojos para ver la luz de tu amanecer en medio de nuestra oscuridad y guíanos siempre por el camino de la paz. En aquellos días, un decreto fue emitido por el emperador César Augusto, ordenando que se hiciera un censo en todo el mundo conocido. Este fue el primer censo que se llevó a cabo mientras Cirenio era gobernador de Siria. Y para cumplir con esta orden, cada persona debía ir a registrarse a su propia ciudad de origen. Por eso, José también subió de la ciudad de Nazaret, en Galilea, a Judea, a Belén, la ciudad de David, porque él pertenecía a la casa y al linaje de David. Fue allí para inscribirse con María, su prometida, que estaba encinta. Siente la profunda humildad de este viaje, una obediencia a las leyes humanas que cumplía un destino divino. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz, y así dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en pañales con ternura y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, no había un espacio de comodidad que los esperara. Piensa en esto: el Salvador del mundo nació en la más absoluta sencillez, en un lugar apartado. Cerca de allí, en el campo, había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, vigilando sus rebaños. De repente, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor resplandeció alrededor de ellos. Tuvieron muchísimo miedo, pero el ángel les dijo: «No teman. Miren, les traigo buenas noticias que serán motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, se unió al ángel una inmensa multitud de la hueste celestial, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos a Belén,
a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Se fueron deprisa y encontraron a María y a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se asombraron de lo que contaban los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas en su corazón y meditaba sobre ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sido tal como se les había dicho. Siente la paz de María, la que atesora y medita, incluso en medio del asombro y la precariedad. Oramos. Señor, hoy queremos atesorar en nuestros corazones los pequeños milagros de cada día y meditar en tu fiel presencia en lo simple. A los 8 días, cuando tuvieron que circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de que fuera concebido. Llegó el tiempo de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, y llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y también llevaron la ofrenda que exige la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Él esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu le había revelado que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir con la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Soberano Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se maravillaban de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y le dijo a María, la madre: Mira, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a ser objeto de contradicción. Así, al descubierto quedarán las intenciones de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Siente la solemnidad de esta profecía, la mezcla de gloria y dolor que se anuncia sobre el destino del Mesías. También estaba allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy anciana. Había vivido con su esposo 7 años después de casarse y se había quedado viuda. Tenía 84 años y nunca se apartaba del templo, sino que servía a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Justo en ese momento, se acercó a ellos, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo que la ley del Señor exigía, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía. Estaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta, como era la costumbre. Al terminar la celebración, mientras sus padres regresaban a casa, el joven Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Pensando que él estaría con otros parientes en la caravana, caminaron todo un día. Luego, comenzaron a buscarlo entre sus familiares y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros,
Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Jesús regresó con ellos a Nazaret y vivió sujeto a su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. En la plenitud del tiempo, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y sus hermanos en otros territorios, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios le llegó a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Juan se dedicó a recorrer toda la región del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto era el cumplimiento de la voz del profeta Isaías, que decía: voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, que se rellene todo valle, y se allane todo monte y colina, que se enderece lo torcido, y que los caminos ásperos se nivelen, y todos verán la salvación de Dios. Juan decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se digan a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aun de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para cortar la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Oramos. Señor, haz que los frutos de nuestro arrepentimiento sean visibles, que nuestra vida dé testimonio de la transformación que has obrado en nosotros. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, comparta con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. Incluso algunos recaudadores de impuestos venían a ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo que está estipulado. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les respondió: no extorsionen ni denuncien a nadie con falsedad, confórmense con su salario. Mientras la gente se mantenía expectante y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él les decía: yo a la verdad los bautizo a ustedes en agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él tiene su bieldo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que nunca se apagará. Con muchas otras palabras, Juan exhortaba a la gente y les predicaba las buenas nuevas. Pero cuando Juan reprendió a Herodes el tetrarca por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él estaba orando, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y una voz se oyó desde el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía unos 30 años. Era, según se creía, hijo de José, y el linaje se extendía hasta remontarse a Adán, que era hijo de Dios. Siente la conexión profunda. En Jesús, lo humano y lo divino se encuentran, un puente de regreso a la fuente original. Lleno del Espíritu Santo, Jesús regresó del río Jordán,
y fue guiado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada, y al final tuvo mucha hambre. El tentador, con su voz sibilante, se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le respondió con la fuerza de la Escritura: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Luego, el diablo lo llevó a un lugar alto y, en un instante, le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: «Te daré toda la autoridad y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo». Jesús respondió con una verdad inquebrantable: «Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Finalmente, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, Él mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te golpees el pie contra una piedra». Jesús le contestó: «También está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Después de que el diablo hubo agotado todas las formas de tentación, lo dejó por un tiempo, esperando un momento más oportuno. Oramos. Señor, protégenos de las tentaciones sutiles del enemigo, y que la autoridad de tu palabra sea siempre nuestro escudo y nuestra respuesta firme. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las noticias sobre él se difundieron por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Luego fue a Nazaret, donde se había criado. Un sábado, como era su costumbre, entró en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura, y se le entregó el rollo del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año del favor del Señor». Enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero la duda humana se levantó: ¿no es este el hijo de José? Jesús, conociendo el escepticismo de su propio pueblo, les dijo: «Seguramente ustedes me citarán este proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Y me dirán: haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum». Luego, añadió con autoridad: «De cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». Les recordó que en la época de Elías hubo muchas viudas necesitadas en Israel, pero Elías fue enviado solo a una viuda extranjera en Sarepta de Sidón, y que hubo muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero solo Naamán, el sirio, fue sanado. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta el borde del monte sobre el cual estaba asentado el pueblo, para despeñarlo. Pero Jesús, con una calma soberana, pasó en medio de ellos y siguió su camino. Siente cómo, a veces, la verdad molesta a quienes están acostumbrados a sus propias limitaciones. Descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba a la gente los sábados. Estaban asombrados de su enseñanza, porque sus palabras venían acompañadas de autoridad. En la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu impuro.
un demonio, que gritó con gran fuerza: «Déjanos. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió con firmeza: «Cállate y sal de él». El demonio arrojó al hombre en medio de la multitud y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y se decían unos a otros: «¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder manda a los espíritus impuros, y éstos salen». Y la noticia sobre él se extendía por todos los lugares de la región. Saliendo de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, y le rogaron a Jesús que la ayudara. Él se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Al instante, ella se levantó y comenzó a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias los llevaban a él. Jesús ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También salían demonios de muchas personas, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías, el ungido. A la mañana siguiente, muy temprano, Jesús salió a un lugar solitario para orar. La gente lo buscaba, y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se fuera de allí. Pero él les dijo: «Es necesario que también anuncie las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado». Y siguió predicando por las sinagogas de toda Judea. Oramos. Señor, que tu voz de autoridad calme toda fiebre en nuestra vida, y que el miedo no nos impida llevar tu mensaje de paz a otros. Un día, mientras Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas amarradas cerca de la orilla, de las que habían descendido los pescadores a lavar sus redes. Subió a una de ellas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Se sentó y, desde la barca, comenzó a enseñar a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, ya que tú lo dices, echaré la red». Al hacerlo, atraparon tal cantidad de peces que la red estaba a punto de romperse. Tuvieron que hacer señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron las 2 barcas, tanto que éstas comenzaban a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». El asombro se había apoderado de él y de todos los que lo acompañaban, a causa de la pesca milagrosa. Y lo mismo sucedió con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Y al acercar las barcas a la orilla, lo dejaron todo y lo siguieron. Mientras Jesús estaba en uno de los pueblos, se presentó un hombre totalmente cubierto de lepra. Cuando vio a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante, la lepra desapareció. Jesús le ordenó: «No le digas esto a nadie, solo ve, preséntate ante el sacerdote y, para que le sirva de testimonio, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Sin embargo, la noticia acerca de él se difundía cada vez más, de modo que mucha gente se acercaba para escucharlo y ser sanada de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios para orar. En el silencio,
encontramos la fuerza para continuar en el bullicio. Señor, hoy echamos nuestras redes en tu palabra, confiando en tu poder para llenar nuestro vacío. Conviértenos, como a Pedro, en pescadores de esperanza. Un día, mientras Jesús enseñaba, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar a los enfermos. En ese momento, unos hombres llegaron cargando en una camilla a un paralítico y trataron de meterlo en la casa para ponerlo delante de Jesús. Como a causa de la multitud no hallaban cómo meterlo, subieron a la azotea y, por el tejado, lo bajaron con todo y camilla hasta ponerlo en medio de la gente, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Amigo, tus pecados te son perdonados». Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a murmurar y a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, que sabía lo que ellos estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, el hombre se levantó delante de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios. Llenos de temor reverente decían: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Después de esto, Jesús salió y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en su oficina de cobro. Jesús le dijo: «Sígueme». Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego, Leví ofreció un gran banquete para Jesús en su casa, y un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas se sentaron a comer con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley que pertenecían a la secta de ellos se quejaban a los discípulos de Jesús: «¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con pecadores?». Jesús les respondió: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan». Oramos. Señor, sana nuestra enfermedad espiritual. Reconocemos que te necesitamos y que tu amor es el único remedio verdadero para nuestra alma. Ellos le dijeron: «Los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, y lo mismo hacen los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben». Jesús les replicó: ¿acaso pueden hacer que los invitados a una boda ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y en esos días ayunarán. También les contó esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. De lo contrario, no solo rasgará el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no quedará bien con el viejo. Ni tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo, el vino nuevo romperá los odres, el vino se derramará, y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber el vino añejo, quiere enseguida el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Un día de reposo, un sábado, Jesús caminaba entre los campos de cereales, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas, a restregarlas con las manos y a comer el grano. Algunos de los fariseos preguntaron: ¿por qué hacen ustedes lo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?
Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados, que sólo a los sacerdotes les es permitido comer, y comió de ellos, y también les dio a sus compañeros. Y añadió: El Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. En otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca, atrofiada. Los maestros de la ley y los fariseos lo vigilaban de cerca para ver si sanaría en sábado y así poder acusarlo. Pero Jesús conocía sus pensamientos. Le dijo al hombre de la mano seca: Levántate y ponte de pie en medio. Y él se levantó. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirar a todos los que lo rodeaban, le dijo al hombre: Extiende la mano. Él lo hizo, y su mano quedó totalmente restaurada. Ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Oramos. Señor, que nuestra obediencia a las normas no nos ciegue a la necesidad de hacer el bien. Que la misericordia sea siempre más importante que el ritual. En uno de aquellos días, Jesús salió y fue a la montaña a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, quien a la postre fue el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos, y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírlo y ser sanados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente intentaba tocarlo, porque de él salía un poder que los sanaba a todos. Alzando la vista hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los excluya, los insulte y los desprestigie. Alégrense y llénense de gozo en aquel día, porque grande es la recompensa que les espera en el cielo. Pues así trataron los antepasados de ellos a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque van a tener hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar y a lamentarse. Ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque así trataron los antepasados de ellos a los falsos profetas. Pero a ustedes, los que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan con los demás como quieren que ellos hagan con ustedes. Si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen bien a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan entre sí para recibir otro tanto. Más bien, amen a sus enemigos, y hagan el bien,
y presten sin esperar nada a cambio. Grande será entonces su recompensa, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Sean ustedes misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará una medida buena, prensada, sacudida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. También les dijo una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Acaso no caerán ambos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, aunque, al terminar su aprendizaje, será como su maestro. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Oramos. Padre bondadoso, ayúdanos a vivir con generosidad y a no juzgar. Que tu misericordia sea el modelo de cómo nos relacionamos con el mundo. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol es conocido por su propio fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? A todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les diré a quién se parece. Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río golpeó con fuerza la casa, pero no pudo moverla, porque estaba bien edificada. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimiento. El río golpeó con fuerza la casa, y enseguida se derrumbó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas a la gente que lo escuchaba, entró en Capernaum. Allí, el siervo de un centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El centurión había oído hablar de Jesús y envió a algunos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a sanar a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con insistencia: «Este hombre es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él mismo nos ha construido una sinagoga». Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a ir a verte, pero con solo que lo digas, mi siervo sanará, porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: «Les digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron al siervo completamente sano. Siente la fuerza de esta fe, la confianza que no necesita ver para creer. Oramos. Señor, aumenta nuestra fe para que podamos recibir tus milagros, incluso a distancia, solo con la autoridad de tu palabra. Poco después,
Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran multitud iban con él. Cuando ya estaba cerca de la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo con ternura: «No llores». Se acercó al ataúd y lo tocó. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». El que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de un profundo temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Esta noticia acerca de Jesús se extendió por toda Judea y por toda la región circundante. Los discípulos de Juan le contaron todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Cuando aquellos hombres llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? En ese mismo instante, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces les respondió a los mensajeros: Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Y bienaventurado es aquel que no tropieza por causa de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? No. Los que visten ropa lujosa y viven en lujos están en los palacios. ¿Qué salieron, pues, a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les digo que entre los que nacen de mujer, no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo, y hasta los recaudadores de impuestos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, reconocieron que Dios era justo. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por Juan, frustraron el propósito de Dios para con ellos. Luego Jesús dijo: ¿Con qué compararé a la gente de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a unos niños que se sientan en la plaza y se gritan unos a otros: Tocamos la flauta para ustedes y no bailaron. Cantamos una canción fúnebre y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oramos: Señor, ayúdanos a reconocer tu obra, sin importar la forma en que se manifieste, y a no ser ciegos por nuestro propio juicio. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se reclinó a la mesa. En ese pueblo había una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, llevó consigo un frasco de alabastro con perfume. Se puso detrás de Jesús, a sus pies, y llorando, comenzó a regarle los pies con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume.
El fariseo que lo había invitado, al ver esto, pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y qué clase de pecadora es. Jesús, conociendo su pensamiento, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Jesús le dijo: 2 personas le debían a un prestamista. Una le debía 500 denarios y la otra 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de los 2 lo amará más? Simón respondió: supongo que aquel a quien le perdonó la deuda mayor. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Luego se dirigió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste la cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros que estaban a la mesa comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús viajaba por los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana, y muchas otras que los ayudaban con sus propios recursos. Siente la profunda verdad de esta comunidad, donde la sanación y el servicio se entrelazan. Mientras una gran multitud se reunía y gente de cada pueblo venía a él, Jesús les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y al nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron con ella y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y al nacer dio fruto, 100 veces más. Al decir esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos. Señor, prepara la tierra de nuestro corazón para que tu palabra arraigue profundamente, dé fruto, y no sea ahogada por las espinos de nuestras preocupaciones diarias. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. El significado de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, y en el momento de la prueba se apartan. La semilla que cayó entre los espinos son los que oyen, pero se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurar. Pero la semilla que cayó en buena tierra son los que, con corazón noble y bueno, oyen la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde en algún lugar,
o la pone bajo la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada secreto que no haya de ser conocido y manifestado. Por lo tanto, presten mucha atención a cómo oyen, porque al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que cree tener se le quitará. En este punto de nuestro relato, quiero que te unas al espíritu de las mujeres y discípulos que seguían a Jesús. Si su corazón ha sentido un pequeño 100 veces más de consuelo en este momento, me encantaría que me contaras un secreto en los comentarios. ¿Cuál es esa palabra o promesa que has atesorado en tu alma y que te ayuda a perseverar en los días difíciles? Si te apetece compartirla, escribe solo una palabra o una frase corta. Tu fe silenciosa es una luz para toda esta comunidad. La madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no podían acercarse a causa de la multitud. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica». Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: «Crucemos al otro lado del lago». Y se hicieron a la vela. Mientras navegaban, Jesús se durmió. En el lago se desató una tormenta de viento que llenó la barca de agua, y estaban en peligro inminente. Los discípulos se acercaron a él y lo despertaron a gritos: «Maestro, maestro, estamos por ahogarnos». Jesús se levantó y reprendió al viento y al oleaje. La tormenta se calmó y todo quedó en completa paz. Luego les dijo: «¿Dónde está su fe?». Ellos, llenos de temor y asombro, se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este, que hasta a los vientos y a las aguas les da órdenes, y lo obedecen?». Navegaron hacia la región de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Al descender a tierra, un hombre de la ciudad, poseído por demonios, le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó, cayó a sus pies y a gran voz le dijo: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu impuro que saliera del hombre. El demonio lo había poseído muchas veces, y aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y era arrastrado por el demonio a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Legión», porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le rogaban insistentemente que no los mandara ir al abismo. Cerca de allí, en el monte, había una gran manada de cerdos que pastaban. Los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada entera se precipitó por un barranco al lago y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos, al ver lo sucedido, huyeron y lo contaron en el pueblo y en el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Toda la gente de la región le rogó a Jesús que se fuera de allí, porque tenían un gran temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le permitiera ir con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y proclamó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Oramos. Señor,
que nuestra fe sea firme como una roca en medio de las tormentas, y que al ver tu poder, nuestro asombro sea mayor que nuestro miedo. Al regresar Jesús, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. En ese momento se acercó un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba, la multitud se agolpaba a su alrededor. Había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y ninguno había podido sanarla. Se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, y al instante se detuvo su hemorragia. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro dijo, Maestro, la multitud te oprime y te aprieta, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Entonces la mujer, al verse descubierta, se acercó temblando y se postró a sus pies. Delante de toda la gente, le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Mientras Jesús aún estaba hablando, llegó alguien de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, para decirle, Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jesús lo oyó y le dijo a Jairo, No temas, cree solamente, y ella será sanada. Cuando Jesús llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, salvo Pedro, Jacobo y Juan, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella. Jesús les dijo, No lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Se rieron de él, pues sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo, Muchacha, levántate. Su espíritu volvió a ella, y al instante se levantó. Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres se asombraron, pero él les mandó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Después de esto, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, No tomen nada para el camino, ni bordón, ni morral, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven 2 túnicas. En cualquier casa donde se alojen, quédense allí hasta que partan de ese lugar. Y si en algún pueblo no los reciben, al salir de allí, sacudan el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Así que ellos salieron y fueron de aldea en aldea, anunciando las buenas noticias y sanando por todas partes. Siente la sencillez de esta misión, la confianza total en la provisión. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo y estaba muy confundido, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros más que alguno de los antiguos profetas había vuelto a la vida. Pero Herodes dijo, Yo le corté la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este del que oigo tales cosas? Y buscaba la manera de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Jesús los recibió con amor y les habló del reino de Dios, y sanó a los que necesitaban ser curados. Al caer la tarde, los 12 se acercaron y le dijeron, Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos cercanos. Busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les respondió,
denles ustedes de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar comida para toda esta gente, pues había allí como 5,000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de 50. Y así lo hicieron, y toda la gente se sentó. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, dio gracias y los partió. Luego se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró, recogieron 12 canastas llenas. En la escasez, la bendición de Dios crea abundancia. Oramos. Señor, multiplica lo poco que tenemos. En tus manos, nuestra escasez se convierte en una fuente inagotable de bendición para muchos. Una vez, mientras Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas antiguos ha resucitado. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió con convicción, el Mesías de Dios. Jesús les advirtió estrictamente que no se lo dijeran a nadie, y añadió, es necesario que el Hijo del Hombre sufra muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, que sea asesinado y que al tercer día resucite. Luego les dijo a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Aproximadamente 8 días después de decir estas cosas, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió, y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. De pronto, 2 hombres, Moisés y Elías, aparecieron en gloriosa majestad, y hablaban con Jesús acerca de su partida, de la consumación que él estaba a punto de llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban vencidos por el sueño, pero al despertar del todo, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras éstos se apartaban de Jesús, Pedro le dijo, Maestro, qué bien se está aquí. Construyamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él hablaba, apareció una nube que los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube, los discípulos se llenaron de miedo. Y de la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo a él. Al oírse la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio, y por algún tiempo no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió a su encuentro. Un hombre de la multitud gritó, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu lo ataca, y de repente el niño grita y lo sacude con convulsiones, de modo que echa espumarajos, y casi nunca lo deja, y lo está destrozando. Les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús respondió, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y lo soportaré? Trae a tu hijo acá. Mientras el muchacho se acercaba,
El demonio lo tiró al suelo y lo sacudió con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al niño y se lo devolvió a su padre. Todos se asombraban de la grandeza de Dios. Oramos. Padre Celestial, que la visión de tu gloria nos sostenga en medio del dolor y que tu voz de amor nos dé la fuerza para seguirte. Mientras todos se maravillaban de todo lo que Jesús hacía, Él les dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esta declaración. Su significado les estaba velado para que no lo comprendieran y tenían miedo de preguntarle al respecto. Surgió una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el más importante. Jesús, que conocía la intención de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño de ustedes es el más grande. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no andaba con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Siente la amplitud del corazón de Dios. A medida que se acercaba el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su rostro mostraba que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Jesús se volvió y los reprendió, y se fueron a otra aldea. Mientras caminaban por el camino, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro más le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme que primero me despida de mi familia. Jesús le respondió: Nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La urgencia y el enfoque deben ser absolutos. Después de estos acontecimientos, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de Él a cada ciudad y lugar a donde Él tenía que ir. Y les dijo con urgencia: La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a cosechar. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven consigo bolsa, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en cualquier casa, saluden primero con estas palabras: paz a esta casa. Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, y si no, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan bien esto: el reino de Dios se ha acercado.
Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que se habrían arrepentido, sentadas en ceniza y vestidas de cilicio. Por tanto, en el juicio, el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, serás hundida hasta el Hades. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Oramos. Señor, danos un corazón valiente para llevar tu paz sin reservas, y que no temamos al rechazo del mundo, sabiendo que estamos contigo. Los 72 regresaron llenos de alegría, y decían, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquel momento Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo, exclamó, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Luego, volviéndose a sus discípulos, les dijo en privado, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. En cierta ocasión, un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oramos. Padre, graba tus palabras en lo profundo de nuestra mente, y que tu amor fluya desde nuestro corazón hacia cada persona que encontremos. Jesús le respondió con la historia que conocemos como la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por aquel camino, y cuando lo vio, siguió de largo. De igual manera, un levita pasó por allí, lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, se acercó a donde él estaba, y al verlo, fue movido a misericordia. Se acercó y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, diciéndole, «Cuídalo, y si gastas algo más, yo te lo pagaré a mi regreso». ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto en la ley respondió, «El que tuvo misericordia de él». Jesús entonces le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». El amor se demuestra con acciones, no con títulos. Mientras iban de camino,
Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Pero Marta estaba afanada con los muchos quehaceres del servicio. Se acercó y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, estás preocupada y atareada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará». Un día, mientras Jesús oraba en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación». Y les dijo también: «Si alguno de ustedes tiene un amigo, y acude a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí lo hará por la insistencia de ustedes, y le dará cuanto necesite. Por eso les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Oramos. Padre, que nuestra oración sea constante y humilde, sabiendo que solo tú das el pan de cada día y el espíritu de vida. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Cuando el demonio salió, el mudo pudo hablar, y la multitud quedó asombrada. Pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por Beelzebú. Si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su casa, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, dispersa. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa, de donde salí. Al llegar, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Mientras Jesús decía esto, una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo: «Dichosa la madre que te dio a luz y te amamantó». Pero Jesús respondió: «Más bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen».
Oramos. Señor, sella tu palabra en nosotros para que no sea arrebatada y que nuestra obediencia te honre más que cualquier palabra de alabanza. Como la gente se agolpaba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra la gente de esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien superior a Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien superior a Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si es maligno, también tu cuerpo estará en oscuridad. Mira pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin parte alguna oscura, estará todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Él entró y se reclinó a la mesa. El fariseo se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero, antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo les será limpio. Ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres caminan sobre ellos sin saberlo. Entonces uno de los expertos en la ley tomó la palabra y le dijo: Maestro, al decir esto, ¿también nos insultas a nosotros? Jesús respondió: Hay también de ustedes expertos en la ley, que cargan a la gente con cargas difíciles de llevar, pero ustedes no tocan esas cargas ni siquiera con un dedo. Ay de ustedes, que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. Así que ustedes dan testimonio y aprueban los hechos de sus antepasados, porque ellos mataron a los profetas y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación se demande la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo, de esta generación será demandada. Ay de ustedes, expertos en la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y estorban a los que quieren entrar. Al salir de allí, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a acosarlo con preguntas y a provocarlo para que hablara de muchos temas, esperando cazarlo en alguna palabra que dijera: Oramos, Señor, líbranos de la hipocresía que solo limpia lo externo, y llénanos de justicia y del verdadero amor por ti y por el prójimo. Mientras tanto, miles y miles de personas se juntaron, hasta el punto de pisotearse unos a otros. Jesús comenzó a decir a sus discípulos: Tengan cuidado con la levadura de los fariseos
que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que han hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Y a ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer más. Les diré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en el olvido delante de Dios. Aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga algo contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder, o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deban decir. Uno de la multitud le dijo, «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Jesús le respondió, «Hombre, ¿quién me puso a mí por juez o partidor entre ustedes?» Y les dijo, «Miren, y guárdense de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que posea». Y les contó esta parábola. El campo de un hombre rico había producido una gran cosecha, y él pensaba, «¿Qué voy a hacer porque no tengo dónde guardar mi cosecha?» Y dijo, «Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí guardaré toda mi cosecha y mis bienes. Y a mi alma le diré, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche se te pedirá tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será?» Así es el que atesora para sí mismo, y no es rico para con Dios. Oramos. Señor, que nuestra riqueza esté en ti, y no en las cosas perecederas, para que el tesoro de nuestro corazón sea eterno.